Soy Rosana Lombana Ochoa, artista plástica, proveniente de una familia de artistas donde todos, absolutamente todos, desde los mayores hasta los más chiquitos, tenemos el mismo oficio, el mismo amor por el arte y preocupada por lo que está ocurriendo con el legado de mi padre. Yo soy hija del maestro Héctor Lombana Piñeres, escultor cartagenero, nacido en Río Frío, Magdalena, por cuestiones accidentales, pero cartagenero de corazón, y criado acá en su ciudad. Una de las esculturas más emblemáticas de mi padre son los Pegasos, que se encuentran en el muelle del mismo nombre. Eso fue una obra que mi papá donó aproximadamente en el año 92, algo así. Fue absolutamente una donación. Era un aporte que él le quería pues legar a la ciudad. Y hace unos años, cuando mi padre fallece, hace 7 años exactamente, ayer se cumplieron 7 años de su muerte, yo volví a Cartagena. Y una de las cosas que me llamó la atención fue la conservación de su legado, y sentí la necesidad de protegerlo, que no se olviden de lo que mi papá hizo, porque fue un hombre que trabajó toda la vida, trabajó muchísimo, no solamente en la escultura, también en restauración, en pintura, arqueología. Y cuando yo vuelvo a Cartagena, fui convocada muy amablemente a una presentación sobre un inventario de patrimonio mueble que había realizado Salín Osta. Y me pareció interesante porque Salín estaba catalogando todas las obras y dio una explicación de lo que correspondía a un monumento, cuáles tenían la declaratoria de patrimonio. Lastimosamente las obras de mi papá no tienen declaratoria de patrimonio, porque parece que lo que no se encuentra dentro del corralito como que no está declarado, o de 1920 para acá no tienen declaratoria. Él me dijo que de forma muy respetuosa nunca se metió a restaurar los Pegasos, sino que él esperó siempre a que fuera mi papá quien hiciera eso, quien se encargara de sus obras. Y mi papá tenía su propia empresa que se dedicaba a eso, tanto a ejecutarlas como a conservarlas. Entonces a él le pareció pertinente que, al haber yo trabajado con mi papá tantos años y conocer pues el proceso de elaboración de las mismas, yo me encargara del mantenimiento de las obras. Los Pegasos, a mí me pareció una cosa muy curiosa, que de pronto el Pegaso lo que tenía dañado era un boquete en la base, que eso no se iba a romper porque sí, sino porque alguien le dio con un mazo, definitivamente. Entonces eso fue un gran hueco que cada día se fue haciendo más grande. Yo presenté una propuesta al IPCC ese año, creo que fue como en el 2009, algo así, porque fue un poco tiempo después que mi papá falleció. Y estábamos conversando, ellos decían que todavía no tenían presupuesto. De pronto alguien me llamó y me dijo que había llegado una propuesta absurda de una persona que no conocían. Él era Oscar Noriega. Oscar Noriega fue una persona que acompañó a mi papá en sus últimos momentos, desgraciadamente. Él, tengo entendido que estudió arquitectura un par de semestres y no continuó. No es escultor, yo considero que no es un artista. Entonces Noriega se armó de un portafolio con fotografías donde está acompañado de mi papá y otras personas robando cámaras, y con eso se presentó ante varias entidades. Una de esas fue Trascaribe, que Trascaribe apoyó. Enrique Chartuni, que estaba en ese momento de presidente del director de Trascaribe, dio una carta avalando a Oscar Noriega para que restaurara los Pegasos. Otra persona de la Academia de Historia fue León Trujillo. Dio una carta, y yo tengo copia de esa carta, avalando la gestión de Oscar para restaurar los Pegasos, y no recuerdo quién fue la otra persona que lo hizo. Entonces él se presenta ante el IPCC. La forma de presentar la propuesta fue ridícula, porque el tipo lo que hizo fue imprimir unas fotos y colocarlas en un retablo. O sea, llegó con un retablo al IPCC, con fotos de los Pegasos. Se inventó una fundación que se llama Cartagena Ciudad Museo,
Y yo tengo papeles que corroboran lo que voy a decir en este momento. El tipo falsificó la firma de mi padre. De hecho, se abrió un proceso ante la fiscalía que no llegó a mayores, porque aquí todo es así. La cosa quedó ahí a medias. Entonces, mientras yo esperaba que a mí me aprobaran un presupuesto para hacer la restauración de los Pegasos, él se presenta con un retablo y un presupuesto irrisorio de 10 millones de pesos, que obviamente con 10 millones de pesos tú no ibas a arreglar esa obra. Sin embargo, yo no tuve eco porque él estaba agarrado de alguien más en el IPCC, seguramente de la persona que dirigía Patrimonio en ese momento, y a mí me tuvieron ahí como a la espera, como que sí, que espérate que vamos a tener una plata, y la cosa no se daba, y de pronto yo me encuentro con Gina Ruz, me acuerdo que fue como en un Hey Festival, y me dice, ¿sabes que aprobaron el presupuesto para los Pegasos? Y yo, ¡ay, qué bien! Entonces voy el lunes a tu oficina. Y me dice, no fue conmigo, fue con infraestructuras, y se lo dieron a Noriega. Y yo digo, no, ¿cómo así? Entonces yo llego a infraestructura, el que estaba de director en ese momento no tenía ni idea que yo existía. Y el tipo me dijo que él no veía nada ilegal en la contratación que se había hecho con la Fundación Cartagena Ciudad Museo, que ellos tenían todos los documentos. Entonces yo le dije, vea, lo primero que este hombre va a hacer es cambiarle la pátina, porque la pátina original que tienen los Pegasos aquí nadie la hace. Mi papá trabajaba mucho con grafito y eso sí lo vio Noriega, hacer pátinas con grafito, pero no es la pátina verde, talo, con otros ingredientes que mi papá combinaba. Él no tiene ni idea, ni el tipo estaba por ahí en esa época. Si tú comienzas por cambiarle la pátina a las obras, que es lo que acaba de hacer recientemente con el Quijote, con el Cervantes, entonces está borrando todo vestigio artístico de Héctor Lombana. Entonces me tomé el trabajo de ir a Cámara de Comercio, pedí copia del registro de la Fundación Cartagena Ciudad Museo y aparece como director Oscar Noriega Sarmiento, como representante legal, y como subdirector Héctor Lombana Piñeres, con una firma de una persona que no tenía ni idea de escribir, que jamás era la firma de mi papá. Mi papá tenía una letra preciosa, muy suelta, una letra rápida, sí. Él tenía dos maneras de firmar, una como para documentos y su firma artística, y yo comparé ambas y no tiene nada que ver con el mamarracho que hicieron ahí. Es más, en el momento en que se registra eso, mi papá ni siquiera estaba en la ciudad. Y no tenía sentido que mi papá fuera el subdirector de una empresa que a la larga iba a competir con la empresa que él tenía fundada para el sostenimiento del mantenimiento de sus obras y producción de otras. Entonces, ¿cómo permiten que se abra una empresa que se va a encargar de restauraciones en una ciudad patrimonial como Cartagena y que la representa un tipo que no tiene profesión conocida? Todas estas contrataciones son con la gobernación. Las recientes son con la gobernación. Fueron antes con la alcaldía, que fue lo de infraestructuras, y ahora hay una cosa que a mí me tiene muy molesta, y es que hay una oficina que se llama Logística, que está dirigida por un tipo Ángelo Dávila Pestana, que lo han cogido de, no sé, para su bolsillo, digo yo, me atrevo a decir. Porque entonces cada vez que a este tipo se le ocurre hacer una cosa, van y emparapetan y le pagan muchos millones. Entonces, la primera intervención que él hizo, muy desafortunadamente, fue con el Cervantes, que fue la última obra que mi papá hizo. El hombre, lo que me dijeron a mí en el IPCC es que él no tenía autorización de nadie, sino que él puso vallas con el logotipo de su supuesta fundación y se puso a llenar de grafito una figura de bronce que tenía 1 año de haberse hecho. O sea, eso no necesitaba ningún retoque. Eso no tenía sentido. Y yo me acuerdo que yo me acerqué y yo le dije, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué se está metiendo con esto? Y el tipo me insultó y me dijo hasta el mal que me iba a morir. Y después en los Pegasos me armó un escándalo que casi me pega. Que yo me acuerdo que yo terminé persiguiéndolo y el tipo me gritaba, se cruzó la calle y me gritaba que yo estaba loca y que el hambre me estaba matando. Entonces, o sea, ¿cómo se le ocurre?
Él ha intentado desacreditar Pero las hijas. totalmente, hacer una publicación en el Universal, ¿cómo se llama? En El Tiempo, en primera plana, diciendo que yo nunca quise a mi papá, que yo llegué aquí por él porque ni siquiera me tomé el trabajo de forzarme por pagar un tiquete para venir a enterrar a mi padre, cosa absolutamente falsa. Con los Pegasos tengo entendido que le dieron como unos 70 millones aproximadamente. Allá en infraestructuras me trataron muy mal. El tipo a lo último, en algún momento me dijo el tipo, hombre, pero si aquí hay tantas cosas que arreglar, pues ve al Cangrejo y pásame un proyecto y yo te doy el Cangrejo a ti. No se trataba de eso. Yo sé que a él se le han adjudicado varias cosas y también he sabido que él no las hace, sino un señor de Barranquilla que se llama, ¿cómo fue el nombre que te dije ahora? Mauricio Cogollo. No lo conozco, pero me han dicho que él es quien le hace las obras. Ahora, no entiendo cómo el gobernador cae en el juego del tipo cuando yo le advertí a Juan Carlos antes de ser gobernador. Entonces yo le dije a Juan Carlos Gozaín, le dije pilas, este hombre es esto y esto. Y entonces después hubo un incidente donde él se le presentó a la gobernación con un busto de no sé qué gobernador de hace cuántos años. Y como no se lo compraron, el tipo se enfureció, entonces hizo un show y lo metió en un tinaco de la basura que está al frente de la gobernación, ahí al lado de la catedral. Entonces estuvieron todos los noticieros. Ahora, ¿cómo se valió él? ¿Cómo presionó para que la alcaldía le diera estos contratos? A través de los medios. El tipo del Tiempo, creo que se llama Juan Carlos Díaz, que fue el que me publicó ese poco de estupideces. El canal RCN, que estuvo apoyándolo muchísimo. Entonces, ¿cómo lo apoyaron? El tipo llamaba y decía, mira, ves que los Pegasos se van a caer, eso le va a caer a cualquier turista, y cada vez el boquete estaba más grande. Ahora, el año pasado a él ya le tenían listo el contrato para hacer el arreglo de los Alcatraces. Que los Alcatraces estuvieron ahí 30, 40 años y no les pasaba nada, ahí estaban los Alcatraces. De pronto la base no era muy llamativa, pero ahí estaban los Alcatraces. Y los Alcatraces presentaron en menos de 15 días un deterioro que no habían tenido en 30 años. Entonces una persona, arquitecta restauradora que estaba en ese momento trabajando en el IPCC, Alicia Castelar, va y hace un estudio y dice, esto no es normal. Porque ¿cómo así que de pronto el alma de la estructura está afuera y está oxidada? ¿Cómo pasó eso? O sea, no ha habido tal erosión en 40 años para que ese concreto se derrumbe de esa manera. Lo tuvieron que haber roto a propósito. Y efectivamente, ya él le tenían el contrato listo en la alcaldía, cuando al tipo lo cogen en la madrugada con un indigente dándole mona al monumento. Y se lo han llevado preso. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Se lo han llevado preso. Entonces tiene un defensor que tuvo el descaro de decirme a mí que era su padrino, que es el director de patrimonio, Alfonso Cabrera. Pero resulta que él le ha dado todo el apoyo. Entonces si tú tienes al director de patrimonio apoyándote en esto, o sea, para ahí vámonos, no es más de aquí. La alcaldía y la gobernación le están dando en estos momentos los contratos de escultura pública. Ay, prívate, otra peor. Adivina qué restauró. La Torre del Reloj. Ah, o sea, lo que hay ahí es una corrupción para los Absoluta. presupuestos en la escultura pública. Corrupción absoluta, yo me imagino que ahí se reparte. Dando, por eso es que se ganan los contratos. Es que no, ¿por dónde más lo vas a ver? Claro, y entonces me enteré que le adjudicaron 20 obras en el Espíritu del Manglar. ¿Qué es el espíritu del manglar? Es el parque de Chambacú. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el gobernador, lo saludé y me dijeron, habla con Paola Ortega, que es la persona que está a cargo. Y le dije, hombre, reunámonos y hablemos de esto, porque ya que se están haciendo tantas obras y se están dando tantos contratos, pues yo quiero hacer parte de esto.
Yo siempre he querido, si es para Chambacú, tengo una idea muy linda que me encantaría hacer. Y no solamente yo, o sea, hay conmigo muchos artistas que quisiéramos participar y hacer obra pública. Pero ahí quedó la cosa, o sea, no tenemos nada que hacer porque el tipo ya le dieron 20 esculturas. Sin licitación, sin convocatoria, No hay nada. No hay nada. y ese es de la gobernación. Ese es un contrato contrato de la con- gobernación. Exacto. Eso es un contrato con la gobernación. A ver, a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo con este tipo de obras. O sea, por un lado las de mi padre, que pues ya estamos viendo que su legado va a desaparecer en la medida en que sean pues, maltratadas de esta manera. Por otro, nos vamos a llenar de porquerías en la ciudad. O sea, no hay nuevas propuestas. La escultura, la escultura ha cambiado hace mucho tiempo. La escultura cambió, la escultura es otra cosa. Hay nuevos materiales, hay otros procesos que involucran sentimientos, que involucran sonidos, sensaciones. Son otras cosas. O sea, ahora se hacen cosas maravillosas que ya ni siquiera tienen pedestales, que están al alcance de la gente, que de pronto son enormes y te sorprenden, o de pronto suenan mucho y te recuerdan otras cosas. Entonces eso no lo estamos viendo en la ciudad, o sea, no hay ningún tipo de innovación. Él sigue haciendo cosas montadas en pedestales o feas, porque son obras mal hechas, que no las está haciendo él. Ya sabemos que hay alguien en Barranquilla que se las está haciendo. Además, esta es una ciudad patrimonial y cómo se permite la intromisión de esos objetos feos. O sea, en el caso de las esculturas de Pedro Romero en la Plaza de la Trinidad, eso, sino que al año de haberlas hecho son unas piezas de resina que las hizo una artista que yo la conocí muy simpática. Al año Noriega le dieron un contrato para restaurarlas. Entonces creo que las movió y las pintorreteó de resina con otro color. O sea, esto es una cosa terrible. Entonces de verdad que me parece, me da pesar que en una ciudad tan linda como Cartagena, donde llega tanta gente, donde se proponen tantas cosas y a la vez hay tantas desigualdades, se inviertan tantos dineros en estas obras que no le están llegando a la gente, porque es que eso no sirve para nada. Entonces y además hay un desconocimiento de los artistas que hacemos parte de la cultura en esta ciudad y que hemos hecho autogestión para poder hacer las cosas y hemos visto respuesta en la gente. En el caso de Kafka 15 fue muy chévere, o sea, cuántas personas nos visitaron. Fue sorprendente que llegaran a una sala más de 600 personas que no eran de La Boquilla siquiera. Y la respuesta de la gente del pueblo, cómo acudían masivamente y preguntaban y todo, y eran obras duras, que cuestionaban comportamientos terribles, dramáticos, unas cosas, tocamos temas muy duros. Entonces el público sí está preparado para ese tipo de propuestas. Pero por supuesto que sí, o sea, yo abogo por las prácticas artísticas. No quiere decir que no me gusten otro tipo de obras para estar en casa, en colecciones privadas, porque yo en lo particular pinto y a mí me encanta. Y me gusta tener objetos lindos y que la gente los tenga si yo los he hecho. ¿Por qué no? O sea, eso no demerita. No hay por qué cuestionar. No quiere decir que no podamos vender cuadros que yo sé que se pueden hacer muy sentidos también. A ver, yo pienso que las curadurías han estado enredadas, como en sus mismos planteamientos básicos. Específicamente. Si yo veo una convocatoria y quiero participar, yo quiero que sea clara y me digan qué es lo que están buscando. Ya, es tan simple como eso. O sea, yo quiero leer y decir, mira, por ejemplo, hace unos años cuando se hizo Hacer del Cuerpo me pareció que era clara. Era todo basado en el cuerpo. Y me pareció simple la propuesta. Claro, pertinente, si puedo participar. Era como, luego vinieron un par de curadurías que no entendí, porque proponían como tantas cosas y me choca que venga como la de arte corrosivo,
que venga gente de afuera que no está dentro del contexto. O sea, si el ministerio nos está proporcionando estos espacios de reflexión, de participación, en cada región del país, ¿qué rayos hace un cachaco trabajando en Cartagena? Eso no tiene sentido. No tiene sentido, está bien, todos somos Colombia, pero que fuera una persona que estuviera viviendo aquí, que conozca los procesos, a los artistas. O sea, no basta con llegar de otra ciudad y convocar a los artistas a que vengan y me muestren portafolios y me digan qué están haciendo, no sé qué. Ok, eso lo hicieron, pero yo nunca entendí qué querían. Nunca entendí qué querían mostrar. Creo que los resultados del salón no fueron muy halagadores, como que ahí no pasó nada, eso fue lo que escuché. Entonces no sé, no. Todo ese tema de que los curadores han tomado protagonismo hace ya varios salones, entonces eso también es, los salones son de artistas o son de curadores, ¿hasta qué punto? Hubo una obra, cuando las obras están cargadas de sentimientos, yo creo que son válidos. A mí me gustó mucho la de Yoko Ono. Me encantó El árbol de los deseos. Además que pedí un deseo ferviente y se me cumplió. Entonces era muy lindo llegar, de pronto la gente dice, nada, es una pendejada esa vaina. No, no era una pendejada, a mí esa obra me gustó. Porque era muy lindo llegar a ese palito de caucho que estaba lleno de etiquetas con los deseos más maravillosos de todo el mundo. Pero de resto yo estuve mirando y yo no encontré un carajo. O sea, te soy honesta. No lo digo ni por resentida ni porque no estuve, porque si hubo una convocatoria y de pronto si participo hasta hubiera, no sé, hasta hubiera podido estar allí, no sé, pero no hubo mucho que ver. Lastimosamente aquí las obras no las están licitando, sino que como que se dan a dedo.